A lo largo de la historia, las guerras han estado llenas de momentos impredecibles, batallas que nadie pensó que se podrían ganar, derrotas imposibles de imaginar y giros estratégicos que dejaron al mundo boquiabierto. Estas batallas no solo definieron el destino de ejércitos, sino que cambiaron para siempre el curso de la historia. Lo que parecía una victoria segura se convirtió en una derrota catastrófica. Lo que parecía un ejército invencible terminó sucumbiendo ante una estrategia brillante o un factor inesperado. ¿Qué hace que estas batallas sean tan sorprendentes? El ingenio de un líder, el uso de una táctica revolucionaria, la voluntad inquebrantable de los soldados o, simplemente, un error fatal del enemigo. En este video recorreremos 8 batallas que marcaron un antes y un después. Momentos en los que lo inesperado, una emboscada, una sorpresa tecnológica o una decisión inesperada cambió el resultado, y con él, el destino de naciones enteras. Prepárate, porque lo impredecible siempre tiene un lugar en la guerra, y estas historias te demostrarán que, en el campo de batalla, no todo se decide por la fuerza bruta. El 25 de octubre de 1415, en un campo embarrado cerca de Agincourt, Inglaterra y Francia se enfrentaron en una de las batallas más inesperadas de la Guerra de los 100 años. El ejército inglés, liderado por el rey Enrique V, estaba en clara desventaja. Apenas contaba con 6.000 hombres agotados, mientras que los franceses disponían de más de 20.000 soldados frescos y bien armados. Pero Enrique tenía un arma secreta, el arco largo inglés. Esta tecnología simple pero letal permitiría a los ingleses cambiar el curso de la batalla. Los franceses, confiados en su superioridad numérica y su caballería pesada, cargaron sin pensar en el terreno. Las lluvias habían convertido el campo en un lodazal, y los caballos y soldados franceses quedaron atrapados en el barro. Fue entonces cuando los arqueros ingleses desataron una lluvia de flechas que atravesaba armaduras y desmoralizaba al enemigo. Los franceses, incapaces de moverse con agilidad, cayeron uno tras otro en el caos del lodo. Lo que debía ser una victoria aplastante para Francia terminó siendo una humillante derrota. Miles de caballeros franceses murieron y la reputación de la caballería pesada quedó en entredicho. Enrique V, con su ingenio y una tecnología inesperada, había logrado una de las victorias más sorprendentes de la historia. La batalla de Agincourt demostró que, en la guerra, la superioridad numérica no lo es todo. La astucia, el terreno y la innovación pueden cambiarlo todo en cuestión de horas. En el año 216 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, Roma enfrentó a uno de los mayores genios militares de la historia, Aníbal Barca. Con apenas 50.000 hombres y un ejército formado por mercenarios, Aníbal se preparaba para enfrentar a los romanos, que, confiados en su superioridad, desplegaron más de 80.000 soldados. Todo parecía indicar que Roma arrasaría en el campo de batalla. Pero aquí vino lo inesperado. Aníbal no buscaba una confrontación directa. En cambio, ideó una estrategia brillante que cambiaría la guerra para siempre. Colocó a su infantería más débil en el centro, mientras escondía a sus mejores tropas en los flancos. Los romanos, cegados por la confianza, atacaron de frente y empujaron a las fuerzas de Aníbal hacia atrás. Sin darse cuenta, el ejército romano había caído en la trampa. Los flancos de Aníbal se cerraron como una tenaza perfecta, rodeando por completo a las tropas romanas. Lo que parecía una victoria segura se convirtió en un desastre total. Más de 50.000 romanos murieron ese día, aplastados y sin salida. La batalla de Canas no solo fue una derrota catastrófica para Roma, sino que se convirtió en un manual de guerra que sigue estudiándose hasta hoy. El cercamiento de Aníbal demostró que la astucia, la paciencia y la estrategia podían vencer a la fuerza bruta, incluso cuando todo parecía perdido. Esta batalla no solo humilló a Roma, sino que sembró el terror en toda la República. Aníbal había logrado lo imposible,
derrotar al ejército más poderoso de la época con menos hombres y una mente maestra. El 14 de octubre del año 1066, en una colina cerca del pueblo de Hastings, Inglaterra, se libró una de las batallas más decisivas de la historia. Allí, el rey Harold II, confiado en sus tropas y en su posición ventajosa, se preparó para defender su reino del ejército invasor del duque Guillermo de Normandía, conocido como Guillermo el Conquistador. Todo parecía estar a favor de Harold. Sus fuerzas estaban bien posicionadas en lo alto de una colina, protegidas por un muro de escudos infranqueable. Pero aquí fue donde la astucia de Guillermo sorprendió a todos. Durante la batalla, las tropas normandas fingieron retirarse en varias ocasiones. Los soldados ingleses, convencidos de que el enemigo estaba huyendo, rompieron filas y persiguieron a los normandos cuesta abajo. Lo que parecía una retirada fue, en realidad, una trampa perfecta. Guillermo aprovechó el caos y ordenó a sus arqueros y caballería atacar desde todos los frentes. La línea de defensa inglesa se desmoronó. Para Harold, lo inesperado se convirtió en una tragedia. Una flecha le alcanzó el ojo, acabando con su vida y sellando la derrota inglesa. La batalla de Hastings no solo cambió el destino de Harold y su ejército, sino de toda Inglaterra. Guillermo el Conquistador se coronó rey, iniciando la dominación normanda y transformando por completo la cultura, el idioma y la política del país. Lo que parecía una defensa segura, terminó siendo una victoria estratégica gracias a la inteligencia táctica de Guillermo y a la impaciencia de sus enemigos. El 22 de enero de 1879, en las colinas de Zululandia, se libró una batalla que sorprendió al mundo, la batalla de Isandlwana. El poderoso ejército británico, considerado invencible, se enfrentó a un enemigo inesperado, el ejército zulú, liderado por Cetshwayo. Los británicos, confiados en su superioridad tecnológica y armamentística, acamparon sin fortificaciones, seguros de que los zulúes no eran una amenaza. Pero los guerreros zulúes tenían algo más poderoso: disciplina, valentía y un conocimiento total del terreno. Aprovechando el factor sorpresa, los zulúes ejecutaron una estrategia brillante conocida como la táctica del cuerno de búfalo. Mientras el grueso del ejército británico era atacado de frente, los flancos zulúes rodearon al enemigo por ambos lados, cerrando el cerco como una trampa mortal. El caos fue absoluto. Los británicos, superados en número y con suministros agotados, no pudieron responder. En pocas horas, casi 1.300 soldados británicos perdieron la vida, mientras los zulúes demostraban que la valentía y la estrategia podían superar a las armas de fuego. La batalla de Isandlwana fue una de las derrotas más humillantes en la historia del Imperio Británico. Lo que debía ser una victoria fácil se convirtió en un desastre que dejó en shock a toda Europa. Esta batalla no solo reivindicó el coraje del pueblo zulú, sino que demostró que subestimar a un enemigo, por pequeño que parezca, puede ser el mayor error en el campo de batalla. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la sorpresa y la estrategia pueden cambiar el destino de una batalla, e incluso el curso de la historia. Desde las emboscadas perfectas de Aníbal en Cannas, hasta el ingenio táctico de Guillermo en Hastings y la valentía del ejército zulú en Isandlwana, cada una de estas historias nos deja una lección clara. En la guerra, nunca se puede subestimar lo inesperado. Estas batallas no solo demostraron el poder de la astucia y la planificación, sino que nos recuerdan que la superioridad numérica o tecnológica no siempre garantiza la victoria. La historia está llena de ejemplos donde el ingenio y el coraje lograron lo imposible. Pero estas no son las únicas batallas sorprendentes que cambiaron el mundo. Hay muchas más historias que merecen ser contadas, y las exploraremos en la segunda parte de esta serie. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo para que más personas conozcan estas increíbles historias. Y cuéntanos en los comentarios,
¿Qué batalla te sorprendió más? Nos vemos en la próxima entrega.